esta mesa que, aunque parece un poco por la hora que es y puede parecer que nos podemos un poco aletargar o dormir, hemos dejado con mucha intención esta mesa y con nuestro gran amigo Víctor, agitador, conversador, líder, con un título además totalmente sugerente. Voy a dejarlo así, ¿vale? Así que bienvenidos a ti y a todas las personas que forman parte de esta mesa y muchísimas gracias. Todo tuyo. Muy bien. Muchas gracias, Anita. Los participantes en esta mesa nos tomamos como un halago que nos hayan puesto a las 4, porque eso quiere decir que confían mucho en nosotros para evitar que haya somnolencias. De hecho, estaremos controlando, me he puesto las gafas para eso, si hay algún tipo de somnolencia, ¿no? Y los que me conocen saben que en un momento determinado de mi vida estuve en Nicaragua. Y en Nicaragua, cuando ibas al mercado de fruta, que yo soy muy frutero y me gusta mucho, pues enseguida, cuando querían decirte que los plátanos o los mangos o lo que sea eran muy buenos, decían, tienen calidad de exportación. Y entonces yo creo, amigos y amigas, que esta mesa tiene calidad de exportación, ¿eh? Calidad de exportación y, por tanto, muchas gracias al Congreso, a los organizadores y muy especialmente a Anita, que soporta mucho de lo que hay que hacer para que esto salga adelante y no es fácil, ¿no?, que estas cosas salgan adelante. Y también los panelistas, ¿no? Ahora me acaba de decir Eva, que es la directora de España y Portugal, exportación, ¿no? Aitor Zulueta dirige la política ambiental del Ayuntamiento de Vitoria, que fue la primera capital europea verde, calidad de exportación, ¿no? Y Gonzalo Saedemiera, pues además de ser presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, impulsa una iniciativa latinoamericana con un enfoque similar y preside una iniciativa europea con enfoque similar. Y Luis, que está ahí, Luis Quiroga, cofundador de Oikos y presidente, que no puede estar por motivos de salud. Espero que te mejores, Luis. También, fijaos si es calidad de exportación, que él ya está en Londres. O sea que, entonces, muchas gracias a la organización, a los panelistas, pero, queridos panelistas, que sepáis que el público que hay aquí también tiene calidad de exportación, por la gente que es y por lo que hace. Hace un mes exactamente, en Washington, a las 11:47 de la mañana, tomaba posesión Donald Trump. Hace un mes exactamente. ¿Y alguien de vosotros o vosotras ha pensado en Trump y en sus políticas en la última semana? Cada día, dice Nita, ¿no? Quiero decir, es el gran temazo, ¿no? Y yo creo que en Trump no solo pensamos, sino que en relación con las políticas de Trump nos emocionamos, ¿no? Y de hecho mi hija María me dice, papá, tengo miedo. Y ese miedo, esa emoción, encubre muchas cosas, ¿no? Encubre todo el tema de migraciones, todo lo que se está haciendo con la cooperación al desarrollo que ha sido abruptamente cortada, ¿no? Con Gaza, con Ucrania, con Groenlandia, ¿no? Con un montón de aspectos, ¿no? No vamos a hablar de eso, porque si no habría que, ¿verdad, Anita?, empalmar 2 congresos seguidos, 2 semanas seguidas, ¿no? Y solo nos vamos a, digo solo, pero en fin, solo nos vamos a centrar en la presidencia de Trump y la causa climática, ¿no? Pero antes de empezar, yo decía que había vivido 3 años en Nicaragua y por tanto me siento muy cercano y muy herido por la realidad latinoamericana. Y yo esta mañana, no sé, a lo mejor algunos de vosotros y vosotras lo conocéis desde antes, pero he sabido que una niña de Texas en un colegio se suicidó con 11 años porque sus compañeritos y compañeritas, o algunos, quiero pensar que solo algunos, le hacían bullying diciendo, van a echar a tus padres migrantes porque sois migrantes, te vas a quedar sola. No aguantó la presión y se suicidó, ¿no? Entonces, gente que habla nuestro idioma y que comparte mucha de nuestra cultura, pues lo está pasando muy mal. Y yo quería, aunque sea estos breves segundos, pues aprovechar para mandar las condolencias a su familia y a toda la comunidad hispana en Estados Unidos, ¿no?
Y ya que hablamos del idioma, en muchas de estas, muchas políticas un poco contra los migrantes, el idioma, claro, es lo más visible, ¿no? El color de la piel y el idioma. Hablas español, pues serás un hispano, ¿no? Y está siendo un factor de exclusión, ¿no? Y también hace poco el director de una película famosa dijo que el español era un idioma pobre, ¿no? No sé si lo habéis leído también, ¿no? Y el español, como sabemos la gente que estamos aquí, no es un idioma pobre, al revés, es muy rico, ¿no? Y yo, para entender el estado de ánimo, pues yo fui a la RAE y vi que me encajaban determinadas palabras para describir nuestro estado de ánimo, que es estupefactos, ¿no? Atónicos, desconcertados, patidifusos, perplejos, boquiabiertos, pasmados, todo eso más o menos encajaría con lo que estamos siguiendo ante las políticas de Trump, ¿no? Y mi idea sería que, fruto de este debate de co-creación entre la gente que estamos aquí y Luis, que está en Londres, pero también entre la gente que estáis ahí, co-creemos y logremos cambiar el ánimo y pasemos de este retahíla de adjetivos que he dicho y salgamos de este encuentro, ¿no? Resilientes, espabilados, despiertos, tenaces, enérgicos, diligentes, laboriosos, perseverantes, fuertes y porfiados. Este es mi objetivo con esta mesa, para seguir empujando la causa climática, para seguir acelerando esa transición que a veces no nos damos cuenta, pero es la causa más épica ante la que la humanidad se ha enfrentado nunca. No ha habido otras causa más épica, ¿no? Y entonces mi idea es que haya dos partes, ¿no? Una parte que es qué está pasando, y qué pensamos que puede pasar en relación con la presidenta de Trump, y otra, ya dejándonos de lamentar, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Porque hay que dedicar el tiempo justo a los lamentos. Hay que, lógicamente, desahogarse, y es bueno para el espíritu y el alma, pero lo adecuado, lo proporcionado, no más, ¿no? Entonces, la segunda parte es qué deberíamos hacer, ¿no? Y para profundizar en qué está pasando y qué podemos hacer, pues tenemos a nuestros 4 panelistas de lujo, de calidad de exportación, y la idea que hablamos con Nita era que hubiera estas distintas perspectivas, ¿no? Es decir, la perspectiva del mundo de la empresa, ¿no? Que Gonzalo representaría, ¿no? La perspectiva del mundo de las administraciones públicas, que Aitor representaría, la perspectiva del mundo de las ONGs más clásicas y con una larga trayectoria como Greenpeace, ¿no? Y el enfoque también, la mirada de una nueva think tank, Oikos, ¿no? Que se sitúa más en un espectro más liberal, ¿no? Pero que también comprometida con el medio ambiente y con la causa climática, y entonces pensamos que esa multidimensión, ¿no? de enfoques podría ser benéfica para entender mejor lo que está pasando y para también construir lo que debería ocurrir, ¿no? Y ya sin más, pues empezamos, si os parece. Entonces, la primera pregunta que yo planteaba es ¿cómo ha cambiado? Porque han cambiado un montón de cosas en este mes, ¿verdad? Pero ¿y qué pensáis que va a cambiar la agenda verde tras la toma de posición de Trump? Entonces, Gonzalo, que estás aquí al ladito, ¿te atreves? Yo les he dicho, el moderador, una de las cosas que tiene que hacer es controlar el tiempo para que realmente, cuando hablamos de co-creación, realmente la gente que estáis sentadas ahí también podéis participar, porque si no se lo comen todos los panelistas y ya no hay tiempo. No va a ser este caso, porque yo soy un tipo muy rígido en estos temas, entonces os voy a dejar hablar el tiempo acordado, para que haya un tiempo en el que podamos no solo la gente preguntar, sino sugerir, proponer y dar respuestas, las respuestas de cada cual estime a esta misma pregunta. Entonces, Gonzalo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, y muchísimas gracias por contar con nosotros. ¿Cómo va a cambiar la agenda verde tras la toma de posesión de Trump? Yo diferenciaría 2 ámbitos geográficos, uno Estados Unidos y otro el resto del mundo. En Estados Unidos va a haber cosas en general negativas, pero a lo mejor no tan negativas como se podía pensar. Trump quiere fomentar los fósiles, pero en el pasado, hace 8 años, ya lo intentó con el carbón y no lo consiguió. ¿Por qué? Porque no era rentable.
va a intentar frenar las renovables. Pero hay que tener en cuenta que muchos estados republicanos son anticambio climático, o sea, son negacionistas del cambio climático, pero no son antienergías limpias. Hablabas de Texas. Texas tiene muchísimos recursos renovables y apuesta por las renovables por temas de competitividad y por temas industriales. O sea, el tema de negacionismo climático es sobre todo un tema de Trump. Lo mismo va a pasar con el IRA, el paquete de inversiones, de apoyo a las inversiones en sostenibilidad. ¿Por qué? Porque hay muchos estados republicanos que se están beneficiando de todo esto. Eso es en Estados Unidos. En el resto del mundo, ¿qué va a pasar? Va a haber dos efectos. El primero es un impacto negativo en las negociaciones internacionales. Claramente se ha salido ya del Acuerdo de París y también va a dar alas a aquellos países que no están convencidos con estas cuestiones o que se ven perjudicados por avances en la descarbonización. Pero, y aquí viene el mensaje positivo, nosotros como Grupo Español de Crecimiento Verde, yo también trabajo en Iberdrola como director de Cambio Climático, vemos que la transición energética es una tendencia global imparable. ¿Por qué? Porque esto no va solo de medio ambiente, que también, de cambio climático, de biodiversidad, de agua, sino que va de independencia energética y va de oportunidades industriales. Estamos asistiendo a una revolución industrial global que se está convirtiendo en una carrera. Y lo vimos en la última COP de Bakú. O sea, es una carrera por liderar la industria y la economía del futuro. Y en una sesión que estábamos con un gurú chino, le preguntaban, ¿pero qué opina usted de Europa que está poniendo aranceles cuando todavía no estaba Trump? Y dice, Europa hará lo que quiera, pero nosotros no vamos a dejar de correr. Y eso es lo que estamos viendo, una carrera global por aprovechar estas oportunidades. Independientemente de lo que haga y de lo que diga Trump, China no va a parar y Europa no va a parar. Muy bien, no lo he dicho, pero yo nací el mismo día que nació Baltasar Gracián, un tiempito después, no mucho tiempo después, pero tiempo después. Y entonces hay un premio que la institución ha establecido, el premio Baltasar Gracián, para decir las mejores cosas en el menor tiempo. De momento, Gonzalo va muy bien clasificado. Soy el único, o sea. ¿Por qué? Porque no has superado ni los 4 minutos. Aitor. Yo sí lo supero. Bueno, en primer lugar, dar las buenas tardes y agradecimiento a la organización, a Víctor, por invitarme y demás. Y lo de ponente calidad de exportación en otros tiempos lo hubiera dado como un cumplido, pero claro, ahora como llevo un arancel conmigo, por ser, pues no sé si es cumplido o no. La verdad, y esto lo comentábamos, que este es un debate, el de esta jornada, pues que me ha generado hacer pues, un borrador por día, por lo menos. Y había días, y ahora venía de camino desde Vitoria y estaba pensando, voy a tener que lanzar los papeles por la ventana, porque es que igual enciendo la radio y me encuentro que hay una nueva trastada, ¿no? Y esto está todo enmarcado en esa estrategia de Trump de generar un incendio cada día, no dejarnos tomar aliento y generar un nuevo incendio cada día y otro incendio y otro incendio y otro incendio, probablemente para avanzar en su verdadero objetivo, ¿no? Que es hacer business por abajo, ¿no? Generar incendios y con eso ganar tiempo para que los pobres europeos y los chinos y tal estén preocupados en otras cosas y él proseguir en esa idea, ¿no? de la gran América. Y la verdad es que cuando empecé a hacer unas notas, yo lo siento, pero no puedo ir hablando de memoria todo como esos tertulianos y tertulianas, me vino primero el término de caquistocracia, ¿no? Que lo había sacado por ahí como el gobierno de los ineptos, el gobierno de los inútiles. Pero claro, eso era muy al principio, cuando nos reíamos de que se nombrara un negacionista de vacunas como secretario de Sanidad, ¿no? Y hacías paralelismos y decías, joder, Miguel Bosé, de ministro de Sanidad, ¿no? Y por el estilo, ¿no? Pero claro, la cosa se ha ido poniendo más seria, ¿no?
Y desgraciadamente para el motivo de esta charla, la agenda verde, la acción climática, pues ahora hay preocupaciones mayores. Incluso nosotros somos 25 personas en el Centro de Estudios Ambientales en Vitoria y esta mañana hablábamos de la locura de Trump en relación con la ruptura del orden establecido. Ya la cuestión ambiental casi la dejábamos en un segundo plano, ¿no? Pero aún así, y como es aquí por lo que estamos, pues ¿qué va a cambiar? Yo coincido en los dos planos con Gonzalo, de hecho me ha spoileado un poco porque había sacado unas noticias y había leído por ahí efectivamente que Texas tiene ya 70 gigawatts de energía renovable instalada, más o menos al nivel de España, ¿no? Y eso, un país muy republicano, bastante conservador en su forma de pensar y un país que ha crecido de la industria fósil, ¿no? Y eso va a ser, en principio, un elemento que puede ir a favor de nuestro business, ¿no? De la agenda verde y de la acción climática. Porque sí es cierto que los poderes económicos no van a volver al drill, baby drill, si tienen beneficios económicos en las energías renovables, ¿no? En cualquier caso, ya nos dio una pequeña píldora, porque luego se ha ocupado en temas más importantes, diciendo que los incendios de California se habían ocasionado por un pez estúpido que no valía para nada. Pero ojo con esas ideas de barra de bar, que son muy fáciles, no requieren ningún esfuerzo, y yo ya he oído por aquí, un poquito hacia el sureste, que es que la ley de la huerta ha sido responsable del desbordamiento del barranco del Pollo, ¿no? Así de linealmente, ¿no? Y cuidado que esas ideas calan en todas partes. Y calan porque son ideas que no requieren esfuerzo, no requieren pensar, no requieren rebatir. Y nos dan cierta paz a determinadas personas que están un poco atrincheradas, pues no sé, en el enfrentamiento, ¿no? Bueno, yo diría que es un poco pronto, ¿no? para saber cómo va a cambiar esto. Ya efectivamente, en el primer mandato de Trump, Estados Unidos ya quiso salir, empezó a salir, le costó casi todo el mandato salir y en ese tiempo se creó un movimiento en Estados Unidos que se llamó We Are Still In, que englobaba las principales ciudades, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, muchas otras, que dijeron, no, nosotros nos vamos a enfrentar a esta idea de salir. Y también incluyó a la República de California, que si fuera independiente sería la quinta economía del mundo. Con lo cual, pues sabemos que la locura de Trump no es la locura de Estados Unidos. Sí puede ser la locura de un 50% o de un porcentaje elevado, pero habrá resistencia en Estados Unidos en contra de esa idea de dejar la agenda verde que no sirve para nada, salvo para bueno, hacer que vivan unos cuantos peces estúpidos en California, ¿no? Aitor. ¿Qué? ¿Tarjeta roja? Tarjeta roja. Bueno, que sepas que te he añadido, le agradeces luego a Gonzalo, el tiempo que te ha... Bueno, como me han sacado tarjeta roja, voy a terminar ya pues diciendo pues, que nos enfrentamos a un líder que cree en el poder de la testosterona, que tiene una agenda en pro del business y solo del business tal y como él lo entiende y que desgraciadamente pues, nos tenemos que enfrentar a eso. Y yo reivindicaría el poder de los gobiernos locales, porque he venido aquí por eso, ¿no? Porque los gobiernos locales ocupamos el 3% de la superficie mundial, pero generamos el 70% de los bienes y a su vez también generamos el 70% de los gases de efecto invernadero y también estamos implementando del orden del 70% de las acciones tanto para mitigarlo como para adaptarnos. Y yo creo que los gobiernos locales en red, tejiéndonos y oponiéndonos a esos grandes pactos, pues podemos ser ese contrapoder y tenemos que actuar como ese contrapoder. Muy bien. Eva.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Hablar de Trump en 4 minutos cuando te hierve la sangre va a ser difícil, pero voy a intentar. Lo primero decir que Trump y sus oligarcas, porque no está solo, Trump y sus oligarcas vienen, luego hablo de la agenda Sí, verde. es que Luego es para la luego- agenda, luego hablo Ojo. de la agenda verde, pero vienen a crear una agenda del odio, una agenda del imperialismo, de la antidemocracia, una agenda del miedo. Y lo hacen además promoviendo mensajes muy obscenos de xenofobia, de racismo, de machismo. Bueno, es increíble, ¿no?, que estemos permitiendo esto. Si hablamos en términos de impacto, este señor llega y ejecuta 78 órdenes ejecutivas que van en contra de, 78 órdenes ejecutivas anticlimáticas. Es verdad que, como quiere generar esa agenda del miedo y del odio, hay que mirarlas de cerca, ¿no? Hay que enfrentarlas a las 123 nuevas órdenes que generó Biden. Algunas de ellas van a poder implementarse inmediatamente, otras de ellas van a tener que pasar por el Congreso, otras de ellas van a verse enfrentadas en las Cortes y luego algunas de ellas contradicen lo que están haciendo los estados, ¿no?, que es un poco lo que hablabais de, ahora hay que operar a otros niveles, ¿no?, a nivel estado, a nivel municipal, que es donde vamos a ganar batallas, en este caso sobre todo en Estados Unidos. Pero es verdad que hay 3 niveles. Uno es el Acuerdo de París, que él ya ha anunciado que quiere salir, que esto le puede llevar 1 año más o menos, con lo cual Estados Unidos va a tener que estar en la COP30. Y bueno, pues hay camino que recorrer ahí. Además ya lo hemos vivido antes, ¿no? Ya lo habéis dicho también, lo hemos vivido antes en su anterior mandato, pues también se salió del Acuerdo de París y el mundo no se detuvo, ¿vale? El resto de países apostaron por sus compromisos a su manera, todo hay que decirlo, que vamos muy lentos, porque la batalla realmente está en la velocidad y la calidad de esa transición, ¿no?, que ahí es donde están jugando, están haciendo retardismo a tope, ¿no? Entonces, el Acuerdo de París hay que irlo mirando y hay que ver que lo que va a pasar es que Estados Unidos se queda marginalizado como Yemen, Libia, los países que están fuera del acuerdo y pues va a poner a su país y a su ciudadanía en un compromiso complicado. Pero el resto vamos a seguir, ¿no? Ya lo ha dicho Europa, lo ha dicho China y además les va a permitir a algunos países, como sobre todo a China, China se tiene que estar frotando las manos, liderando en algunos espacios, ¿no? Vehículo eléctrico, renovables, se le está metiendo la máquina. Pues ese es un poco Acuerdo de París y vamos a ir viendo qué pasa ahí. Pero sí que es verdad que si miramos y medimos a nivel de impacto, ¿qué puede suponer a nivel de emisiones? Ya se está hablando de 4.000 millones de toneladas de emisiones en el mandato de Trump, lo que equivale a lo que expulsan a la atmósfera Europa y Japón en 1 año, ¿vale? Ese es el impacto en números, que es muy grande. También hablamos de financiación, que es otro de los grandes temas, financiación climática. En la financiación climática ahí es donde lo vamos a tener más fastidiado, porque estamos viendo que los números no salen, ¿no? Hemos visto la COP29 con las miserias a las que se han comprometido los países del norte global y los países del sur global no tienen dinero para hacer una transición que es necesaria. Es decir, no vale con que nos salvemos los del norte global. Aquí o nos salvamos todos o no se salva a nadie. Entonces, negar el cambio climático no lo va a hacer desaparecer y si no tenemos dinero para hacer esas transiciones va a ser mucho más complicado. Y luego el tercer elemento que ha hecho Trump es declarar una emergencia energética en su país, lo que le da mucho juego para darle mucha pasta a los fósiles, para eliminar mucha protección a grandes ecosistemas que necesitamos y relajar muchas leyes para las empresas, cosa que no está ocurriendo solo en Estados Unidos, que luego más tarde veremos. Entonces, son 3 elementos, ¿no? Agenda climática, parte de financiación y esta emergencia nacional que ha declarado en su país. Termino diciendo que la agenda verde, para mí, es la agenda de la vida de la humanidad en este planeta. La agenda verde es lo social, lo económico, es lo que nos estamos jugando todas en este momento. Ya no es poner un bosque o retirar los residuos,
¿vale? Estamos hablando de la vida de la humanidad en este planeta. La lucha frente al cambio climático es la lucha de todas, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y yo creo que es la única opción que tenemos es ganar esta batalla. Y la tenemos que ganar con todos. No podemos hacerlo sin Estados Unidos, pero es verdad que Estados Unidos es más que Trump. Y eso sí que es importante y es un mensaje que tenemos que multiplicar, que tiene que haber mucha solidaridad global y que tenemos que ver que hay 5.000 municipios y estados que ya se han pronunciado y además suponen el 68% de la población, el 74% del PIB y el 48% de reducción de emisiones, ya se han pronunciado y han dicho que a ellos les da igual lo que haga Trump, que ellos van a seguir comprometidos con el cambio climático. Así que ese mensaje hay que tenerlo bien delante y promulgarlo y amplificarlo. Muchas gracias, Eva. El ranking de Gracián, buena Gonzalo, segundo Eva, tercero Héctor. Luis, amigo. Vale, a ver qué tal Que queda nuestro abrazo llegue lejos hasta Londres. Cuéntanos tu visión, tu mirada. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Vale, muy bien, pues entro en materia. Bueno, muchas gracias. Lamento no haber podido estar allí. Una otitis me ha jugado una mala pasada y me he tenido que quedar aquí. Por otro lado, pues esas emisiones del vuelo pues nos las ahorramos todos, ¿no? Bueno, a ver, sobre Trump no voy a hablar porque es un personaje inefable. Estoy de acuerdo con muchas de las preocupaciones que se han vocalizado aquí. Pero sí hablar un poco de lo que implica, desde mi punto de vista, sobre la agenda climática o las perspectivas de hacer frente al cambio climático. Para los que no conozcan Oikos es un think tank, como ha dicho Víctor, tenemos un corte liberal, miramos las cosas desde el punto de vista de cómo integrar el sector privado. Nosotros solemos decir que el cambio climático realmente no es un tema ideológico, es un problema tecnológico, es un problema de ingenieros, ¿no? de reemplazar un sistema energético basado en los combustibles que contaminan, tiene una externalidad negativa, como todos sabemos, por otras que no lo hacen, ¿no? Entonces, desde ese prisma, yo estoy de acuerdo con la división de Gonzalo un poco entre Estados Unidos y Europa. Incluso yo metería con un matiz que explicaré ahora, Estados Unidos y el resto del mundo en una bolsa y Europa en el otro. Me refiero a que hay dos dinámicas de energía, ahora mismo de uso de energía, que es aquellos países que están incrementando rápidamente su uso energético y aquellos que lo están más o menos manteniendo. En el segundo grupo se encuentra pues, Europa, generalmente, simplificando mucho. En el primer grupo de rápido crecimiento de demanda energética estaban históricamente los emergentes. Ahora hay un gran factor nuevo que es el despliegue de la llamada inteligencia artificial que implica, es un chute de demanda de consumo de energía, ¿no? Y esto es un factor muy importante como expondré. Por eso, yo creo que, comparto las conclusiones que se hacían respecto del ejemplo de Texas. En Estados Unidos seguirán consumiendo renovables porque no les queda otra, y construyendo renovables porque no les queda otra. Sí habrá, y este era el matiz al que me refería, pues ciertas prebendas hacia el lobby de los combustibles fósiles, que es un lobby muy poderoso en Estados Unidos y que ha estado, pues, evidentemente entusiasmado con la elección de Donald Trump. Pero seguirán construyendo renovables, seguirán usando renovables y seguirán usando todo aquello que puedan encontrar, ya sea renovables, ya sea gas, ya sea carbón, porque es que no dan abasto. Y esta dinámica se puede trasladar a otros países emergentes. Estaba revisando en preparación para la conferencia las proyecciones más recientes de la Agencia Internacional de Energía de diferentes regiones. Era muy notorio saber que en las emisiones se prevén que se estabilicen o decrezcan en muchos sitios, incluyendo en Estados Unidos en los próximos 20 años, con una excepción, que es la India. En la India se van aumentarán de modo sustancial entre 50 al 100%, fundamentalmente por la demanda de energía. Y a los indios les encantan las renovables. Tienen un programa para instalar 400 gigavatios, que se dice pronto. Pero no dan abasto, y tienen la dificultad específica del respaldo para las renovables
cuando no llega a la red, cuando no tiene intermitencia, etcétera, y es ahí donde van a tirar de energías fósiles. Por tanto, yo concluyo que el desafío que tenemos va más allá de Trump. Es un desafío de cómo dar respuesta a la creciente sed por energía y demanda de energía que tenemos en el mundo por diferentes motivos, por crecimiento económico y por nuevas tecnologías. Y aquí la gran pregunta es si seremos capaces de desarrollar nuevas tecnologías. Y ahora me voy a callar, lo voy a dejar para la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, Luis. Tú también estás ahí compitiendo duramente por el premio de Gracián, la segunda pregunta que yo tenía era que, ¿y la Unión Europea? Porque ¿creéis que va a continuar la agenda verde y de qué manera y modo, teniendo en cuenta que en el Parlamento español, el Parlamento Europeo, hay opciones políticas muy seguidistas de la política climática de Trump, ¿no? Quiero decir, ¿en qué medida eso va a condicionar el rumbo que ya había más o menos trazado, ¿no? ¿Cómo veis esta? Antes nos hemos fijado más en Estados Unidos, habéis hecho tanto Luis como tú, Gonzalo, decir, bueno, está Estados Unidos, está Europa, Luis decía también el resto del mundo, ¿no? ¿Cómo vemos a Europa en relación con la política climática de Trump, ¿no? Sí, Gonzalo. O sea, el partido de la extrema derecha en Europa tiene mucho menor peso que en Estados Unidos y mucha menor influencia, y los partidos mayoritarios siguen o mantienen esta agenda. Mi impresión, y estuve desde el lunes en Bruselas, es que Europa va a priorizar la competitividad y la seguridad, pero teniendo claro que se mantiene la transición energética. Pero cambian las prioridades. La prioridad número 1 es la seguridad energética. Estábamos ayer con un eurodiputado búlgaro y a tope con las renovables. Pero renovables. ¿Pero por qué quería renovables? No por el medio ambiente, sino por reducir la dependencia del gas ruso. Gas ruso o gas americano, me da igual. Entonces, la prioridad número 1, seguridad energética y seguridad europea. Prioridad número 2, la competitividad. Tenemos que hacer esto de forma competitiva para poder aprovechar las oportunidades industriales que decía Eva, por ejemplo, que ahora mismo se está llevando China. Y tercera prioridad, ya pasa a un segundo o tercer nivel, el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que se va a mantener la agenda verde, pero fundamentalmente no por sus beneficios ambientales, sino fundamentalmente porque supone reducir la dependencia energética de Rusia y porque hoy en día hay una revolución de las energías limpias y muchas de ellas mejoran la competitividad. Es el caso de las renovables. Hoy son la forma más barata de producir electricidad en todo el mundo y en la Unión Europea. En definitiva, que Europa va a seguir con la agenda, pero compatibilizando medio ambiente y competitividad con el objetivo clarísimo, que yo creo que en España lo tenemos menos claro porque estamos más lejos de Rusia, pero a medida que te acercas a Rusia te das cuenta que la prioridad de la ciudadanía, no ya de los estados, es la seguridad. Muchas gracias, Gonzalo. Aitor. A ver si mejoro mi ranking. Pues en principio voy a sacar una frase que hemos soltado aquí al principio, ¿no? Y estamos hablando de Trump y tal, es terrible, pero hay una frase que me gusta mucho decir y es que el enemigo está siempre en casa. Trump es el adversario, pero el enemigo está siempre en casa. Y en estos momentos nuestra casa es Europa, por lo menos la mía. Yo creo que habría que hablar de la situación en Europa, ¿no? Y de la falta de reacción a todos los niveles, en el ámbito climático, en el político, en el económico, en todos, ¿no? Europa, pues en estos momentos está sorprendida, está en shock y como unión que es muy comercial y débilmente política,
pues basaba su lugar en el mundo en tres principios que han caído de golpe. Primero, una política de defensa que estaba subcontratada al policía global, pero ahora resulta que el policía global ni es fiable ni va a ser más policía global. Y quizás es un mal que nos va a venir muy, muy bien. Después, una energía barata, que era en el pasado y que ya no lo será. Y una acción exterior que consideraba que las relaciones comerciales buenas, bilaterales, constructivas, positivas, eran la base de la paz mundial. Bueno, todo eso se ha ido al garete, todo eso se ha ido a la basura y estamos en una nueva situación y todavía estamos en shock. No sabemos reaccionar, día a día tenemos declaraciones despectivas y nos quedamos callados y pensamos que todavía la diplomacia consiste en no responder, en enfriarse un poquito, en contener la ira y dejar que las cosas vayan a peor, porque cada día las cosas van a peor, en el plano climático y en el plano político. Sí, pues tenemos bastantes partidos, digamos, del arco ultraconservador, o como queramos llamarlos en el Parlamento Europeo, también en España, pero no nos olvidemos que quizás el enemigo no es tanto el negacionismo como el retardismo. Ojo con esto, porque es que a veces también somos muy condescendientes, porque cuando decimos que Europa para el año 2035 no deberá de construir más automóviles de combustión y hay gente que dice es que técnicamente no va posible, cuidado con esas formas de retardismo, porque quizás se combate antes el negacionismo que el retardismo calculado, porque hay una parte del retardismo que no es real, sino que es un retardismo que está basado en nuestra historia climática de los últimos años. Si nos fijamos, siempre vamos retrasando, retrasando, retrasando. Y los Estados miembros pues se tienen que dar que estamos en otros tiempos, que estamos en unos tiempos en los que quizás tenemos que buscar otros valores y partiendo de la base que desde el Imperio Romano en Europa solo ha habido paz desde la fundación de la Comunidad Europea del carbón y el acero, que nos ha llevado hasta aquí, pues quizás pensar que algo hemos hecho bien y que lo mantengamos. Y yo diría que dos condiciones necesarias. Primero, que nos demos cuenta que el progreso no se consigue con consensos del 99%, sino que con la mitad más uno quizás se puede avanzar y que haya una mayor contribución de los Estados miembros, porque realmente lo que contribuimos a esa gran casa común que es Europa, pues es muy poquito. Tenemos que aflojar más el bolsillo. Y un poco para concluir, para que me mejoren el ranking y otra vez desde nuestra perspectiva de los gobiernos locales, pues yo diría que los gobiernos locales ahí tenemos mucho por hacer. Estamos haciendo mucha labor de advocacy en Europa, dando mucha guerra diciendo nosotros vamos a hacer, queremos hacer, independientemente de la lentitud y la burocracia de Bruselas, vamos a hacer, queremos hacer. Por ejemplo, Vitoria, estamos englobados en la misión europea, como Zaragoza, de ciudades climáticamente neutras. Y ahí se palpa, a pesar de los pocos avances técnicos, pero se palpa un gran interés y un gran entusiasmo por avanzar conjuntamente, por trabajar conjuntamente en red, por hacer una Europa de las ciudades, los municipios, los pueblos y, en definitiva, de estos gobiernos locales que tenemos mayor orientación a la acción, somos más dinámicos y estamos dispuestos a suplir, si se nos da, por favor, protagonismo en todos los niveles y también el decisorio, estamos dispuestos a suplir esa falta de reacción europea. Muchas gracias, Héctor. Eva. Estoy de acuerdo con Gonzalo en que Europa claramente está apostando por la autonomía estratégica y la seguridad militar. Solo hay que ver dónde van los dineros, ¿no? Se ha duplicado el gasto militar y eso, bueno, pues tiene consecuencias. También estoy de acuerdo en que está un poco en shock, todavía está viendo dónde se va a posicionar, ¿no? Si se va más para el lado de China o para el lado de Estados Unidos, a ver dónde nos movemos. Y 4 elementos.
El primer elemento para mí es que con la guerra de Ucrania Europa descubrió la fragilidad de un sistema dependiente, ¿no? Totalmente dependiente de los fósiles, con una absoluta fragilidad y una especie como de ansiedad por seguir ahí, ¿no? En ese sistema. Un sistema que nos ha supuesto 600.000 millones durante estos años, que además han seguido invirtiendo, aquí tengo la cifra, 211.000 millones en inversiones en fósiles rusos, que además nos está generando una dependencia absoluta del gas licuado americano. Y claro, yo me pregunto, ¿y por qué no apostamos por una transición ecológica real? ¿Qué es lo que realmente nos va a suponer autonomía estratégica? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? O sea, que el primer elemento es, no sé por qué no aprendemos de todos estos años y de lo que nos está pasando en un sistema que, bueno, pues que tiene esa absoluta desigualdad, inflación, dependencia, bueno, y no conseguimos avanzar con ello. Segundo elemento, Europa tiene una deuda, tiene un gap de al menos 520.000 millones de euros en inversión verde. 520.000 millones de euros en inversión verde, que no está poniendo, ¿no? Y que ese dinero no lo tenemos, no lo tenemos. Pero no se decide a poner impuestos a los ricos y ultrarricos europeos que podrían avanzar, ¿no? Este dinero, y a las grandes corporaciones, sobre todo a las fósiles. Fijaros que en Estados Unidos está sucediendo. Los Ángeles, hace 2 semanas, decide poner un impuesto a las grandes corporaciones fósiles que además le va a servir para reparar los daños que ha supuesto los incendios, cosa que aquí no hemos conseguido hacer. Hemos tenido un Parlamento que ha decidido apostar por Repsol en vez de apostar por la ciudadanía y poder reparar la Dana de Valencia. O sea, que es un elemento importante, dónde estamos apostando y dónde va nuestro dinero. Y Europa, pues ahora mismo tiene que plantearse qué está haciendo con su plan de financiación, ¿no? que estas semanas se está decidiendo. Tercer elemento, no es Trump ni es la Comisión Europea, es el IBEX 35, porque estamos viendo también cómo las empresas, y además estos últimos días nos hemos estado dirigiendo a las empresas nos están intentando empujar para que esto que está sucediendo en Estados Unidos de alguna manera suceda en España, en Europa, y se haga más flexible, ¿no? La regulación de diferentes materias, como puede ser la ley de diligencia debida, que protege a los derechos humanos y a la naturaleza de esas exportaciones e importaciones, de esos negocios que hacen las grandes empresas, ¿no? Y también de las directivas de reporte. Son directivas europeas que, bueno, de alguna manera, pues las empresas españolas del IBEX 35, por ejemplo, no se están sumando a las empresas europeas que sí que quieren que haya los parámetros regulatorios importantes para que esto esté bien cuidado, ¿no? Derechos humanos y naturaleza. Y cuarto elemento, yo creo que cuando hablamos de seguridad o cuando Europa habla de seguridad, ¿no? Y quiere apostar por autonomía estratégica, y ya os he dicho que para mí una transición ecológica nos ayudaría a tener autonomía estratégica, pero cuando habla de seguridad, pues yo digo, pero ¿de qué estamos hablando? Seguridad militar, a mí no me da ninguna seguridad. Deberíamos cambiar el término a la seguridad humana, ¿no? Que es donde están ahora muriendo 250 personas muertas en las Danas de Valencia, ¿no? No sé cuántas personas muertas en los incendios de Los Ángeles, no sé cuántas personas muertas en las inundaciones de India. ¿Dónde está la seguridad humana? ¿Qué va a pasar con las necesidades básicas de la gente que no tiene confort en sus viviendas, que no tiene accesibilidad a un transporte público, que no tiene posibilidades de acceder a las energías limpias? ¿Dónde está esa transición que nos va a permitir darle a la gente seguridad real, seguridad humana? Entonces, para mí esos son 4 elementos importantes para Europa. Muchas gracias, Eva. Luis, amigo. Sí, vale, gracias.
Bueno, este es un tema conmigo, ¿vale? Suscribo mucho de lo que enunció Gonzalo al principio. Hay un aspecto positivo. Voy a hacer un poco primero lo positivo y luego hablar de lo negativo y acabar con lo positivo. Esto se llama el sándwich, como sabéis. Entonces, el aspecto positivo que es que es cierto que para Europa más renovables está alineado con más seguridad y también con menor coste. Porque, bueno, pues no tenemos la ventaja de tener pues, fuentes de combustibles autóctonas, otras que las renovables, salvo carbón de muy mala calidad, como sabemos, y por tanto, pues cualquier cosa que produzcamos de modo renovable pues es casi a menor coste, ¿no? Gracias también a las ventajas del aprendizaje de estas industrias. Entonces, estoy de acuerdo con Gonzalo que la prioridad va a ser pues, seguridad energética estratégica y también a menor coste. Esto se ve ya claramente. Me imagino que todos habéis recibido la filtración del Plan Industrial Limpio y básicamente pues el Banco Europeo de Inversiones, que antes era un banco climático, ahora va a ser un banco de seguridad energética y de y de descarbonización de la industria, por tanto, pues de aumentar la seguridad energética y el reducir el coste. Claro, el problema que tenemos es que todo esto nos está pasando al mismo tiempo. O sea, nos llegan varias cosas negativas al mismo tiempo. Nos está llegando el shock de defensa, ¿no? De repente el poli del barrio no es que se haya ido, es que resulta ser un poco corrupto. Entonces, claro, cuando el poli del barrio es un corrupto, pues evidentemente te pones las pilas y te buscas tu propia solución. El crecimiento económico pues, de Europa, particularmente algunos países como Alemania, es de todos conocido que está siendo un problema y estamos perdiendo competitividad frente a otras regiones. China, bueno, pues ya desde hace tiempo y recientemente más Estados Unidos con sus avances tecnológicos. La demografía también es un problema porque el envejecimiento de la población implica que hay menos recursos fiscales. Y además todo esto se junta a una situación donde tenemos una falta de liderazgo político. Sabemos, bueno, pues cuál es la situación política en Francia. Vamos a ver qué pasa con las elecciones en Alemania este fin de semana, pero nos parece que va a salir un gobierno muy fuerte. Entonces, la conclusión es que va a haber menos dinero para hacer todo aquello que nos gustaría hacer. Y como va a haber menos dinero, pues va a haber pues, una mayor reticencia por parte de los líderes políticos, ya sean nacionales o comunitarios, de imponer costes a la población. Y esto es muy importante. Este punto es muy importante. Porque llevamos unos años donde teníamos una dinámica, de cierto modo, pues de exuberancia, diciendo, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que en el contexto actual es imperioso reconocer que estamos llegando pues, a ciertos límites de tolerancia social generalizados. Obviamente habrá pues, casos específicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? O sea, ¿qué tipo de agenda verde europea o de acción climática europea podemos esperar? Pues yo creo que es previsible que las acciones sean más enfocadas en que tengan un mayor prisma de coste-beneficio, es decir, ¿qué consigo? O sea, ¿cuánto me va a costar esto? O sea, y me compensa lo que voy a conseguir, que es algo que ha estado ausente históricamente en los últimos años. Es previsible también que vaya a haber una cierta agilización regulatoria o ligeración regulatoria, que puede ser también positiva para el despliegue de renovables. Yo, además de dirigir Oikos, dirijo un fondo de inversión en energías renovables y nos está costando mucho sacar adelante proyectos en muchas partes del mundo, en la Unión Europea, por restricciones medioambientales que, bueno, pues decir, oye, mira, pero estamos descarbonizando y no va a haber alternativa, ¿vale? Pero yo creo que es bienvenido para el despliegue renovable. Y por último, yo creo que a nivel social es previsible que haya, en la percepción general del público, pues una puesta en consideración de la utilidad incremental de ciertos estándares que se llamaban, bueno, pues estándares de chapados en oro, ¿no? El gold standard, ¿no? O sea, realmente nos hace falta esto con la que está cayendo, ¿no? Y esto es muy importante porque me gustaría hacer con una cosa que decía Aitor, que es el enemigo interior. A mí lo que más me preocupa, bueno, me preocupan muchísimas cosas, ¿no? Pero me preocupa particularmente pues, la capacidad de emulación que siempre ocurre en el contexto político de los ultras en Europa, que existen en todos los países,
de parte de las políticas pues, o de las posturas más ultramontanas que llegan desde Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿me entendéis? Sí, sí. Embalantolamiento que puede haber, ¿no? Eso me preocupa bastante y me parece que tenemos que ser muy preocupados, o sea, muy cuidadosos, ¿no? Porque no va solamente la estabilidad política de un país, va el proyecto europeo en general, ¿no? Esos grupos extremos son realmente la anti-Europa, ¿eh? Y aquí ya me callo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Yo decía antes que las respuestas tenía que ser un ejercicio de co-creación entre los panelistas. Entonces, el buen moderador, desde mi punto de vista, es el que no espera al final, que nunca ocurre, para que haya el protagonismo de la gente que asiste. Entonces, un turno, no solo de preguntas, asumiendo que los que saben son los que están aquí en el llamémoslo escenario, ¿no? Sino también de opiniones. La única restricción es que tanto las preguntas como las opiniones, en definitiva, como qué respuesta dais vosotros y vosotras a las dos preguntas que yo he formulado, que sean cortas, pero que no os limitéis solo a preguntar si tenéis, como seguramente es el caso, cosas que decir en relación con estas preguntas. 1, 2, 3, ¿quién levanta la mano? ¿Hay premios también para la gente que levante la mano por primera vez? ¿Se oye? Sí, 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 sí. Os decís un poco para ubicaros, pues soy tal y vengo de tal, y ya está. Sí. Bueno, muy buena tarde para todos. Mi nombre es Rubén Vélez y vengo de Colombia. Así que quiero compartir un poco la incorporación de América Latina con relación al tema de hoy, porque ya hablamos de Europa, América, y voy a poner en contexto un poco con relación a lo que estamos trabajando desde Latinoamérica, sacando un poco a lo que es México, Canadá y Brasil, pues por las condiciones particulares que ellos tienen. Como les decía, vengo de Colombia. Hace poco se hizo la COP16, donde el costo político del presidente actual, Gustavo Petro, quiso darle un poco de protagonismo al cambio diferente con relación, y ha ido a través del mundo promocionando un poco todo lo que tiene que ver referente con la parte ambiental. Pero somos latinoamericanos, mucha dificultad económica, y eso también le ha costado políticamente, ¿no? Las primeras decisiones que tomó el presidente es, bueno, suspendamos un poco la parte de la extracción del crudo de petróleo, es nuestro principal fuente de recursos, entonces, ¿de qué vamos a vivir? Nosotros tenemos pues nuestro aliado estratégico, que es Estados Unidos. Desafortunadamente, pues todos los recursos adicionales vienen de ellos y dependemos muy bien de ellos. Pero entonces, en la COP dijo, vamos a proponerle al resto del mundo que, como nosotros tenemos el Amazonas, que es supremamente grande y proporciona mucho oxígeno, entonces vamos a venderle todo el oxígeno, ¿cierto? Muy bueno y todo, pero los resultados de la COP pues, no fueron tan interesantes para poder proponer en materia de recursos. Entonces es muy difícil cuando uno quiere hacer muchas cosas pero no tiene los recursos, entonces solamente queda como en el discurso, porque él acaba de suspender uno de los contratos más importantes que tenemos en Colombia con las petroleras estadounidenses. Estamos extrayendo el petróleo, pero por fracking. Entonces él dice, no vamos a perjudicar el medio ambiente, olvidémonos del petróleo. Pero entonces, ¿de qué vivimos? Quería pues compartir un poco con relación a ello, porque a veces es solamente transmitir la información. Él quiere hacer muchas cosas, pero no hay poder económico para poderlo hacer. Entonces solamente todo queda plasmado en muy buenas intenciones, y todos queremos hacer muchas cosas, pero si no tenemos los recursos financieros o económicos, todo queda simplemente en muchas cosas de querer hacer. Y termino simplemente diciendo las primeras frases que inauguraron el Congreso, de simplemente resistir y resiliencia. Eso tendremos que hacer todos para que en algún momento podamos tener mejores resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. A Rubén, como viene de Colombia, he sido muy flexible en el tiempo, pero hacer el favor, si no venir de Colombia, a no ser que vengáis de Colombia, ser más estrictos en las preguntas y en las
y en las propuestas, ¿no? ¿Alguna palabra más? ¿Sí? José Manuel. Sí, José Manuel Marraco, abogado. Yo, a pesar de que no tenemos mucho ejemplo en este país, yo sigo confiando en la justicia y yo creo que los juzgados y tribunales americanos le van a frenar a Trump, porque una de las cosas que hemos oído es que quiere cambiar también los juzgados. Entonces, eso. Yo, estos días, yo creo que lo conocéis, ha salido mucho el manifiesto de Lakoff, de los 25 puntos, y entonces en ese manifiesto yo creo que es fácil de leerlo. Entonces me parece que son 14, no te preocupes, Víctor, que como me conozco muy rápido. Estoy ahí atento. Que estoy muy acostumbrado a vaya terminando, señor letrado, entonces acabo enseguida. Entonces lo que dice que hay que ser valiente, que hay que cultivar la empatía, que hay que mantener el foco, que hay que ser proactivo, que hay que fomentarlas e involucrar a los jóvenes y no ayudar a Trump y a sus imitadores. O sea, yo no está en todas las redes, os lo exhorto a que lo leáis. Y yo creo que hay que mantener ese mensaje positivo de esperanza. Y luego, bueno, yo voy a hacer un poco de campaña porque llevo 35 años defendiendo con mucho orgullo a los activistas de Greenpeace y hay que apoyar a los grupos que realmente están dando el valor de todo su esfuerzo por esta sociedad. Entonces hay que empatizar con eso y sobre todo, como ha dicho Eva, lo que no hay que caer es en la desesperanza. La esperanza es lo que nos tiene, que no hay que confundirla con el optimismo y hay que seguir en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. La idea de estas era hablar de lo que está pasando y lo que va a pasar con las políticas de la Unión Europea, porque habrá otro turno de público para qué hacer, ¿eh? Lo digo porque José Manuel ya se ha lanzado al qué hacer, que está bien, pero quiero decir que es un poco el mismo foco que han mantenido los panelistas. ¿Alguna pregunta más? Y si no, si tenéis aquí entre los panelistas algún comentario sobre lo dicho, pero una pregunta más. ¿No? Amigos, algo que comentar, tanto la intervención que nos traía un poco la situación de Colombia, que efectivamente anunció y luego es muy complicado, ¿no?, mantener esto, ¿no? Entonces, Eva parece que quiere comentar, ¿sí? Sí, yo quería comentar lo que nos traía el compañero Rubén. Yo creo que, claro, es que las reglas del sistema actual, el modelo socioeconómico fallido que estamos viendo que está hecho trizas y no nos sirve para nada, y mucho menos para la vida de las personas, está jugando precisamente con eso. Es decir, esas reglas están hechas para unos pocos. Generalmente las grandes corporaciones, las fósiles, el business de la agroalimentación, podría citar otros, ¿no?, como los militares. Entonces, ese es el problema, porque si el valor se lo diéramos a, por ejemplo, todo el aporte ecosistémico que tiene la Amazonía, estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. Si la vida estuviera por encima de los beneficios económicos, estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente, y hay políticas que van en la dirección de la responsabilidad climática que seguramente pues, tendrían mucho apoyo económico, pero no estamos ahí, ¿no? Y esto es lo que hay que, claro, vamos COP tras COP, ¿no? La COP16 de biodiversidad, la COP30 de cambio climático, y solo conseguimos que añadan una frasecita más y que no le venga mal al lobby, ¿no?, al lobby fósil que está en esas cumbres, representado mucho más que los países. Entonces, ese es el juego, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar. Muy bien, muchas gracias, Eva. Pilar Franca, amiga. ¿Así se oye? Sí. Ah, vale. No, simplemente, bueno, muchas gracias. Me ha gustado mucho este panel, Víctor. Que no ha acabado, ¿eh? Luego Bien, hay otro sí. turno, ¿eh? Y bueno, solamente quería decir, y me uno un poco a Hitor, ¿no?, en el tema de la importancia de lo local, ¿no? O sea, al final no tenemos que perder la ilusión ni tenemos que perder los valores, y cada uno de nosotros tiene fuerza, cada uno desde su sitio tiene que seguir trabajando. A nivel local hay muchísimo que hacer. En Estados Unidos, nosotros que estamos en un estado republicano, en una ciudad republicana, los aspectos medioambientales son altamente exigentes, o sea, son altamente exigentes, comparado incluso con Europa. Con lo cual, yo creo que en ese sentido la esperanza tal vez se retira un poco a lo más local, pero qué fortaleza, porque yo creo realmente que todo este ámbito de la sostenibilidad, voy más allá de lo climático,
si ha tenido tanto protagonismo, es por el consumidor final, es por la gente de la calle, es porque han sido los votantes los que le han dado protagonismo. Es por eso que ahora precisamente lo está perdiendo. Entonces ahí tenemos una gran labor que hacer, cada uno de nosotros, calle paso a paso, y en esa interacción en lo local, para tomar el poder ahí y para tener la influencia, ¿no? No vamos a influir en las grandes, pero vamos a influir en lo pequeño. Y ahí eso es una influencia enorme. Entonces, no perdamos optimismo y trabajemos cada uno. Así que, Aitor, desde donde tú estás y desde donde cada uno. Muchísimas gracias, Pilar. Como aquí la gente cuando se autopresenta tiende a la humildad, que es un valor, pues Pilar Franca nos ha dicho que es la responsable de sostenibilidad de una empresa local, pero a la vez es multinacional y que hace una cosa muy positiva, que es reciclar papel, millones y millones de toneladas de papel con Mosaica. Seguimos con la tercera pregunta y luego volveremos un poco, ¿no? Hemos visto qué puede pasar, qué está pasando, ¿no?, en relación con la política climática de Trump y qué puede ocurrir en la Unión Europea. Bien, amigos y amigas, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer a la gente que sí, con mayúsculas, queremos acelerar la transición, queremos construir una economía que al fin haga las paces con el planeta y con nosotros mismos? ¿Qué deberíamos hacer en este contexto? Seguro que nuestros panelistas de exportación tienen propuestas estupendísimas, ¿no? Y hay una expectación enorme en la sala para escucharlas. Entonces, Gonzalo. Yo diría que tenemos que seguir en esta lucha, pero el mensaje es que tenemos que utilizar los argumentos que la gente compra en estos momentos. Y eso es lo que ha cambiado. Entonces, ¿qué compra la gente en estos momentos? Que la transición energética va a mejorar la seguridad energética y va a reducir la dependencia del gas ruso. Que la transición energética va a reducir la factura energética. Si este mismo debate hubiera sido, en vez de las políticas verdes, ¿cómo afecta no sé qué a la reducción de la factura energética? Esto viene más gente. Y si esto lo organizas en Bulgaria y hablas de la seguridad energética, se te llena la sala. Entonces, yo creo que tenemos que utilizar los argumentos de seguridad estratégica, los elementos de competitividad y bolsillo, los elementos de que esta transición energética, porque es verdad, genera más y mejor empleo. Y otro argumento que yo creo que es importante es que la transición energética mejora la calidad del aire y la salud. Entonces, estos argumentos los compra, están menos politizados, vamos a decirlo así, y lo compra, por ejemplo, en Europa. Si quieres influir en el Parlamento Europeo y en el Clean Industrial Deal, tienes que utilizar estos argumentos. Y esta transición energética que se hace por todos estos motivos será buena para el planeta, porque reduce las emisiones y mejora la calidad del aire y mejora la biodiversidad. Pero en estos tiempos que nos va a tocar vivir, tenemos que adaptar el mensaje y utilizar otro tipo de argumentos. Muy bien. Esa es mi propuesta. Punto 1. Aitor. Bueno, pues... ¿Qué deberíamos hacer? Complicado esto de dar recetas, ¿eh? Bueno, lo primero que creo que debiéramos de hacer es acordar entre nosotros cómo vamos a dar más impulso, cómo vamos a continuar con la agenda verde, con la acción climática, no caer en el pesimismo, no mirar a las tonterías que se dicen en Washington. Hay una ruptura clarísima, no solo a nivel climático, sino hay una ruptura a nivel político. Tenemos un nuevo orden internacional, eso parece muy claro. Algún día otros se darán cuenta, pero tenemos que seguir adelante. En segundo lugar, yo diría que tenemos que lograr una mayor integración entre los diferentes niveles políticos de la Administración y también una mayor unidad de acción entre los diferentes agentes implicados. Este es un trabajo conjunto entre la Administración, las empresas, la academia, la sociedad civil. No sobra nadie. Tenemos que trabajar para trabajar entre todas y entre todos. Luego también tenemos que mirar a los aspectos positivos, no solo escuchar las noticias que nos caen como mazazos, ¿no? Y yo os diré
2 píldoras. Esta mañana rápidamente he buscado y, bueno, una noticia, ¿no? Pues que en 2024 Estados Unidos generó más energía solar que por combustión de carbón. Eso es una noticia positiva en sí misma, ¿no? Y quiere decir que el camino pues está andando, ¿no? Y otra, en cuanto Trump dijo, yo me salgo del Acuerdo de París, pues Michael Bloomberg le dijo al secretariado, pues yo pongo la pasta que ponía Estados Unidos. Por lo menos no perdéis dinero y tenéis los mismos recursos. Y bueno, no solo Estados Unidos, sino el negacionismo en su conjunto, porque no olvidemos que Rusia es un país también profundamente negacionista y ha estado muchos años no colaborando con el Acuerdo de París y otros satélites que andan por ahí, ¿no? Todos ellos piensan en intereses sectoriales, en intereses económicos, pero hay maneras de favorecer los intereses económicos y hay otras maneras. Y contra esas maneras nos debemos de oponer. Y estamos en el punto en el que las energías renovables son un negocio para algunos, y aquí lo hemos dicho, y además un negocio honesto. Entonces, bueno, pues tenemos que confiar en que el impulso también de ese modelo de negocio nos ayude a los que, independientemente de otras consideraciones, apostamos por la acción climática, ¿no? Y tenemos que confiar en la descarbonización industrial. La descarbonización industrial puede ser un motor. Y Davos, que no es la reunión de las hermanitas de la caridad, ha incluido en su informe de riesgos globales 2025, categorizados por severidad, los siguientes. A corto plazo, 2 años, el primero, la desinformación, esto lo tenemos claro. Y en segundo lugar, los riesgos climáticos extremos. Y entre los 10 a largo plazo, que esto es una proyección a 10 años, se incluyen 5 relacionados con el cambio climático o el medio ambiente. Eventos climáticos extremos, en primer lugar. Pérdida de biodiversidad y ecosistemas, en segundo lugar. Cambios críticos en sistemas terrestres, tercer lugar. Reducción de recursos naturales, en cuarto lugar. Y polución, en décimo lugar. Y esto lo dice Davos. Esto no lo digo yo, que soy un ecotalibán. Por lo tanto, el mundo de la economía, diría yo, que tiene claro también que tiene que apoyar la acción climática y la agenda verde, porque el bienestar ambiental es, en esencia, bienestar económico y social. Es decir, apoyemos, cojamos esta ola, ¿no? Y buscar consensos. Y pensando en frases como la de la resiliencia, ya está muy dicha, y la de la resistencia y la perseverancia. Y aquí hemos hablado mucho del trabajo desde lo pequeño. Yo añadiría simplemente una frase, y es que muchas personas pequeñas en muchos lugares pequeños y haciendo cosas pequeñas consiguen grandes logros. Entonces, esto nos lo tenemos que incrustar en la mente. Eva, bueno, pues ¿qué crees que deberíamos hacer? Aitor dice que se dice mucho, pero yo lo voy a repetir. Tenemos que resistir y persistir y claramente actuar con coraje y con esperanza, que es lo único que no nos pueden robar. Dicho esto, me parece importante que avancemos, o sea, lo primero con foco y con estrategia, ¿no? Es verdad que cada mañana nos levantamos y se le ha ocurrido una nueva idea. Hoy salgo del Acuerdo de París, hoy suspendo las pajitas de papel y me pongo con pajitas de plástico, que le dan más dinero a la petroindustria, claro. Entonces, no responder a golpe de respuesta rápida, ¿no? O sea, yo creo que hay que estar muy centrados en dónde está nuestro camino y cómo podemos seguir avanzando y disrumpiendo con mucha estrategia. En segundo lugar, también yo creo que tenemos que tener mucha determinación política, con valentía y basada en la ciencia. Porque la ciencia nos lo ha puesto todo ahí, nos lo ha puesto muy claro. ¿Cuándo van a ocurrir las cosas? ¿En qué momento están llegando? ¿De qué manera se va a intensificar los eventos meteorológicos extremos y van a tener más frecuencia? Y todo está sucediendo y además de forma más acelerada. Y también nos ha puesto encima de la mesa un montón de soluciones que lo único que tenemos que hacer es desplegarlas. Y la determinación política la ponemos todas, ¿no? Decía Pilar antes
que el empoderamiento ciudadano en los municipios, lo local, pues que lo ponemos todos. Lo ponemos todas con el voto, pero también con mayor participación ciudadana, ¿no? Yo creo que este es otro elemento importante. Tenemos que seguir exigiendo más espacios de deliberación ciudadana, más parlamentos ciudadanos por el clima, más espacios en los que la ciudadanía esté entrando en la política. Porque nuestros políticos no nos están demostrando que estén actuando en la dirección correcta. También, ¿qué más cosas tenemos que poner, ¿no? Y en línea con lo que traía el compañero de Colombia, creo que tenemos que seguir luchando porque la vida esté por encima de esos beneficios económicos de las empresas. ¿Y por qué? Bueno, porque las empresas están teniendo beneficios extraordinarios de más de 9.000 millones de euros en estos últimos años. O sea, estamos viendo el año pasado, el último trimestre del año, ya estaba marcándoles beneficios extraordinarios por esta cantidad, ¿no? ¿Y dónde están los beneficios de la ciudadanía? Que cada día sus facturas suben más y más y solo se ven agravados y agravados por estas crisis. Entonces, creo que ahí también vamos a tener que ir a denunciar, vamos a tener que ir a los tribunales, vamos a tener que exigir una fiscalidad más verde y más justa, vamos a tener que exigir más impuestos, como decía antes, a los ultrarricos y a las grandes corporaciones, y vamos a tener que peleárnoslo muy fuerte porque dinero hay, pero lo tienen solo unos pocos. Y bueno, quizá por rematar, lo decía al principio, creo que tiene que haber mucha solidaridad global, ¿no? Creo que las redes de apoyo mutuo que están por todo el mundo y que, lo decía también Aitor, no lo vemos, pero están sucediendo cosas muy importantes, muy bonitas, muy positivas que nos llevan a futuros alternativos diferentes, esas las tenemos que empoderar con más fuerza y visibilizarlas para que nos den más solidez. Gracias, Seba. Luis. Bien. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Gonzalo cuando habla de que hay que utilizar argumentos que venden. La seguridad es fundamentalmente uno de ellos, el coste, el ahorro. Añadiría uno más, o sea, diciendo sí hay además, uno más que es el crecimiento, ¿no? La oportunidad de crecimiento económico. Estamos desesperados por crecimiento económico. Tanto desde el punto de vista de necesidad de la economía como de percepción, ¿no? Tenemos un segmento de la población joven en España que busca pues, mayores salarios, mayores oportunidades y que es muy sensible a ese tipo de consideraciones. Del mismo modo, pues encuadrado en la misma argumentación, pues hay que incluir el elemento de cuánto me va a costar, ¿no? Está muy bien las políticas que enlazando con mi predicción anterior sobre qué es lo que más veremos en el contexto europeo, que se van a vender mejor son aquellos que se autopagan, ¿no? Donde aquello que, o sea, descarbonizas, además lo que te ahorras te paga la descarbonización. Y bueno, pues hay un ámbito muy evidente que es la eficiencia energética de edificios. Oikos está completando una serie de investigación sobre este tema. Presentaremos un informe en marzo, esto es mi autobombo, que me toca, pues como derecho legítimo de ponente, sobre esto, y explicamos, bueno, pues como hay determinadas inversiones de eficiencia energética que además de reducir emisiones, pues te ahorras un montón de dinero y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y otras que no, y explicamos cuáles son. Es muy importante para la descarbonización de edificios, que como sabes es difícil. La segunda cosa que me gustaría añadir es, o sugerencia es que es importante evitar, en la medida de lo posible, la polarización ideológica. O sea, no echemos más gasolina al fuego de Trump. Hace un par de años, cuando Oikos echó a andar, hicimos una encuesta sobre las actitudes de los españoles frente al cambio climático. Y las segmentamos por pues, demografía y también por recuerdo de voto, ¿no? Entonces, los votantes, lo que es interesante es que los votantes que votan a partidos de derecha les importaba el cambio climático bastante. O sea, su nivel de preocupación no era sensiblemente inferior a las de otros grupos de votantes, pero sí había otras cosas que priorizaban más. Entonces, es muy importante
no abandonar este votante al negacionismo, al retardismo, como decía Aitor, y tener pues, un diálogo con ellos constructivo. O sea, no hay nada erróneo con ellos. El propio Lakoff, que alguien lo mencionaba del público, dice que, oye, mira, el votante conservador es encantador, pues como yo, ¿no? Muy diferenciado de los ideólogos radicales bueno, pues que también se encuentran. Entonces, es importante hablar con ellos y explicarles que la acción climática no es incompatible con sus valores, no es incompatible con sus intereses, sino de que además que contribuye a sus valores y a sus intereses y explicarlo. Y esto es una voz o un tipo de narrativa que lamentablemente me parece que ha estado bastante ausente en los últimos años y que es una de las misiones de Oikos pues suplementar. Vale. Y por último, si me dejas medio minuto más, mencionaría que hay determinadas actuaciones que tienen un impacto global, pero que tienen menos coste local. O que amplificas el impacto, el beneficio, ¿no? Con el mismo coste. Todos somos conocedores del mecanismo de ajuste en frontera, el CBAM. Y antes mencionaba al principio del día el caso de la India. La India, que bueno, está aumentando sus emisiones de modo exorbitante. Bueno, pues todavía no hay nada negociado entre la India y la Unión Europea en términos de CBAM o de aplicación. Y la India, como sabemos, no tiene un sistema de precio de carbono. El principal vector de aumento de emisiones de la India, cuando indagas en el tema, es que están metiendo muchas renovables, pero que hay partes de la red donde no les llega, no tienen fuente de respaldo, tienen que montar centrales de carbón. Como sabemos, hay alternativas menos contaminantes, un poco más costosas de almacenamiento. Pues imaginemos, no he hecho los números, pero sería interesante hacerlos, imaginemos que un ajuste en frontera en un acuerdo comercial de la Unión Europea con la India es capaz de animar a que la política energética india pues, tenga menos carbón y utilice más soluciones de almacenamiento que posibiliten una mayor penetración de renovables. El impacto de emisiones evitadas que se conseguiría con eso, me aventuro a decir, y haré el informe y los números, sería bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son mis conclusiones. Y bueno, no es de Góngora, ¿no? Pero como conclusión final, que es de Góngora, se ha mencionado mucho hoy, pero se diría que mudar es de sabios. Entonces, las circunstancias han cambiado radicalmente. Hay, bueno, pues algunos expertos e intelectuales que dicen estamos ante una revolución. Cuando ocurren las revoluciones no te das cuenta 50 años después cuando se escriben los libros de historia. Estamos ante una revolución y, bueno, pues si estamos ante una revolución o podemos estarlo, es de sabios adaptarnos en nuestra actuación climática. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Yo he ido apuntando, seguramente con los errores propios de primero de mi letra y del que apuntar rápidamente, 14 propuestas, ¿no?, que los panelistas han ido sacando, que seguramente cuando las lea dirá en los que ha pronunciado, pero esto no quise decir yo, ¿no? Pero en fin, pero bueno, nos arriesgamos porque se avanza a golpe de errores. Propuestas, contestando a una pregunta, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer con respuestas que no hayan salido de entre los panelistas que tenéis en el público, que seguro que hay? 1, 2, 3, ¿quién se lanza? Eva decía antes que había que emplear coraje, entonces hacer el favor de tener un poquito de coraje, ¿no? Sí, allí. No te veo, pero sí. Está justo detrás. Sí, por aquí soy Luis Mirroura. Sí. Vale, desde Barcelona, el año pasado inauguramos el Planet Health Innovation Network, que pretende ser una red por la salud planetaria, ¿vale? Y en la que en el primer evento en Barcelona pues reunimos a unos 140 expertos en todos los ámbitos y con apoyo de Generalitat, Ayuntamiento, la OMS, el Vaticano, pero después Colegio de Médicos, enfermeras, ambientólogos, un poco todo. Y empresas muy del estilo empresas B Corp, de triple impacto también, ¿no? Aquí os animo a sumaros. Tenemos cerrado para septiembre en Roma otro capítulo de estos para añadir más gente y se pretende también hacer, si puede ser este año, uno en Madrid. ¿Vale? Para el año que viene ya están también cerrados, me parece que es Sao Paulo, Cape Town y posiblemente Londres o Ginebra. ¿Vale? O sea, aquí nos gustaría contar con todos vosotros. ¿Vale?
Nos hemos apuntado todas esas citas y allí estaremos todos los aquí presentes. Nos vas a volver a ver. ¿Más propuestas? Me parece que Nita levanta el brazo. ¿Levantas? Ah, no, perdona. Sí. ¿Alguien más tiene propuestas? Sí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Pilar Novales, vengo de Huesca, soy consultora de responsabilidad social. Y una mini reflexión para poder plantear también la propuesta, ¿no? Sí. Yo escucho hablar mucho de transición ecológica, pero muchas veces cuando se habla de transición ecológica se está hablando más de transición energética y no se habla tanto de algunos aspectos como puede ser, por ejemplo, la gestión del agua, que estamos teniendo unos problemas tremendos. De hecho, en esta comunidad autónoma pronto no tendremos nada de agua subterránea que podamos utilizar. Tema de bosques, de espacios naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo creo que englobando de una manera más amplia lo que es una transición ecológica y que están un poquito de lado. Y de hecho, el desarrollo de todo el tema energético de renovables está creando también algunos conflictos a nivel local, donde aparecen pues, molinos, placas, etcétera. Pues hay lugares donde las comunidades locales un poco se rebelan, ¿no? Por distintas cuestiones, invasión de espacios naturales, de biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hemos entrado en una fase del negacionismo climático, del negacionismo de todo lo que suena a medio ambiente, de todas estas cosas, antes de que pudiéramos planificar bien, organizar bien lo que supone la transición ecológica, en un sentido claro. Y eso ha hecho también que no tengamos toda la credibilidad o hayamos podido ganar toda la disposición ciudadana para acoger de mejor manera todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Y por eso tiene más espacio todo lo que habla de negacionismo. Entonces, ya entrando en el tema de propuesta, yo creo que muchos de esos temas, como el agua, espacios naturales y tal, necesitan mayor protagonismo de las comunidades locales, es decir, también de las instituciones como ayuntamientos, comarcas, etcétera, que creo que están un poco inhibidas o un poco dependientes de lo que se decide o de lo que se planifica en otras instancias, y que esa sería una manera de desarrollar, también contando mucho más con la ciudadanía y de ganar terreno con la ciudadanía para llegar a un desarrollo pues mejor, más rápido y más asentado en los distintos territorios. Mi propuesta es eso, comunidades locales, ayuntamientos, un mayor protagonismo. Muchas gracias, amiga de Huesca. Huesca faltaba, es que se os echaba en falta que hablarais. Yo he dicho que he apuntado, ahora ya son 17, espero haber sintetizado bien, pero os animaría para que fuerais pensando los 4 panelistas, ¿no? Porque en algún momento varios habéis hablado del estado de ánimo, y efectivamente el estado de ánimo es fundamental, porque la esperanza es hermana de la voluntad, y si enferma la esperanza, enferma la voluntad, si enferma la voluntad, enferma el ánimo, ¿no? Entonces, me gustaría que cada uno seleccionarais, a lo mejor coincidís o no, una señal de esperanza. Algunos habéis planteado alguna ya, ¿no? Es decir, una señal de esperanza que encontréis en el panorama actual, ¿no? Vais pensándolo y mientras yo voy a leer mi síntesis de las 17 propuestas. Lo voy a hacer también con la apretura de Gracián del tiempo. Entonces, utilizar los argumentos que la gente entienda mejor. Y entonces se enumeraba seguridad, factura energética, competitividad, empleo, salud y se añadía también por parte de Luis crecimiento. 2, no caer en el pesimismo, la gestión de la esperanza, ¿no? 3, unidad de acción multiactor, alianzas, ¿no? 4, mirar, o sea, entrenar la mirada a los aspectos positivos que los hay, ¿no? 5, confiar en la descarbonización industrial. 6, el mundo de la economía tiene clara la agenda verde, ¿no? Como diciendo, esto se ha firmado, ¿no? Hay un 7 que es una conjunción de verbos: resistir, persistir, de palabras, solidaridad, coraje, esperanza. Tiene que ver un poco con lo que llamaríamos la inteligencia emocional necesaria para este momento, ¿no? 8, atender, basarse en la ciencia como una palanca, como un driver de cambio. 9, determinación política, entendiendo que no es solo lo que van a hacer los políticos, sino que es lo que hacemos todos, ¿no?
10, el tema de los tribunales, la utilización que está pasando también en Estados Unidos, la ley, los tribunales, ¿no? 11, propuestas que se autopaguen, que decía Luis, ¿no? La rehabilitación energética sería un ejemplo, ¿no? Es decir, lanzar propuestas que se autopaguen, ¿no? 12, evitar la polarización ideológica, ¿no? 13, porque lo he diferenciado, ¿no? Explicar a los votantes conservadores que sus valores no se contradicen con la acción climática. 14, utilizar el ajuste de frontera que quiere promover la Unión Europea para premiar la descarbonización de determinados países. Luis ponía el ejemplo de India en relación con el tema de las renovables y las centrales de carbón. 15, esto sería una especie de cómo nos posicionamos ante lo que ocurre y recordar lo de mudar es de sabios, cambia, luego cambiamos, ¿no? 16, el compañero de Barcelona que hablaba de la salud planetaria, el potencial de la salud, esto también lo planteaba Gonzalo, es decir, como un argumento. Y 17, conectar la transición energética con las otras transiciones ambientales, agua, etcétera, etcétera, a nivel local que planteaba la persona que intervenía de Huesca. Entonces, ya lo tenéis pensado, tiene que ser, si antes era breve, esto será brevísimo, ¿no? Gonzalo. Yo para mí sería no subestimar la velocidad de la revolución tecnológica, de las energías limpias, la competitividad, las renovables, el vehículo eléctrico, las bombas de calor, porque esto puede contribuir a acelerar la transición energética. Muy bien. ¿Sí? Aitor. Pues yo como señal de esperanza o de oportunidad diría que ya que estamos en una situación de ruptura total del orden establecido, tenemos ahora la oportunidad para cambiar, dejar de ser reactivos. Europa llevaba muchísimos años siendo reactiva y ser proactivos. Coger nosotros las riendas del cambio climático, coger nosotros las riendas de la agenda verde y no mirar hacia atrás y que venga el que quiera, intentando convencer, pero pasar de ser reactivos a ser proactivos. Okay. Eva. Hemos hablado de Trump, le hemos dedicado una mesa, no se lo merece. Pero las oligarquías no son la mayor amenaza que tenemos hoy en día. La mayor amenaza es que hemos traspasado casi 7 de los 9 límites planetarios. Y esto lo quiero volver a remarcar. Estamos en un aprieto muy gordo y esa es nuestra gran amenaza. Y no se va a resolver solo con tecnología. Esto requiere un cambio cultural muy bestia que empieza, como decíais, ¿no?, por las bases. Empieza por abajo, o sea, esto si lo cambiamos desde la ciudadanía. Y por tanto, voy a poner un ejemplo que a mí me da mucha esperanza y es el de las abuelas del clima, las Climate Señorinen, que han ganado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han ganado a su gobierno, han denunciado a su gobierno por inacción climática y lo han ganado en los tribunales europeos y ahora su gobierno tiene que ponerse a rehacer sus planes y ganar en ambición. Unas señoras que algunas de ellas no han podido ver, porque ya no están con nosotros, no han podido ver los resultados de ese juicio, pero con enorme generosidad por las generaciones futuras han estado peleándoselo. Señoras más mayores de 60 años. Y a mí creo que eso es un motivo de esperanza que todas nosotras podamos utilizar todas las herramientas y todas las posibilidades que tenemos encima de la mesa. Muy bien. Luis. Bueno, se ha dicho muchísimo ya hoy. Lo único que terminaría diciendo, a riesgo de dedicar al personaje más relevancia a la que merece, es que, oye, solo son 4 años. No hay mal que 100 años dure, ¿no? Sí, no, seguro que Gracián dijo algo al respecto también. Muy bien, amigos y amigas, estamos acabando porque ahora hay un café que yo creo que va a haber una intervención de alguien para explicar un poco cómo va a funcionar este café. Pero antes de esa intervención del café, seguramente algunos de vosotros sí que sabéis y vosotras que Zaragoza es una ciudad romana, ¿no? Una ciudad romana. Y Virgilio, poeta romano, tiene un mensaje para nosotros hoy. Tiene un mensaje para nosotros, ¿no? Y Virgilio dijo, y lo dijo para hoy, lo dijo para hoy, pueden
quienes creen que pueden. Y yo creo que tenemos que ser muy de Virgilio en estos días, muy de Virgilio, ¿no? Y quería recordar también otra frase. Esta creo que se empleó alguien de la Revolución Mexicana, pero no recuerdo exactamente si era Pancho Villa, si era el otro, ¿no? Pero uno de ellos, ¿no? Y decía, y esto también viene muy bien, ¿no? Y decía, o nos unimos o nos hundimos. Esto viene muy bien para Europa, viene muy bien para todos los actores que muchas veces tenemos rencillas estúpidas entre unos y otros, ¿no? Y seguramente en este momento tendríamos que decir alto y claro, lo mismo haciendo un remedo de lo que otros dicen alto y claro, tendríamos que decir, abajo la soberbia, carajo, ¿no? Bueno, pues que viva la humildad, abajo la soberbia y que vivan las alianzas. Amigos y amigas, en ese camino nos iremos encontrando en la construcción de esta transición ecológica, ambiental, social, planetaria, transición justa. Hola. Bueno, muchas gracias, me ha encantado esta última cita. Bueno, somos Tararaina, una cooperativa de economía social, y vamos a intentar organizar un café un poco diferente. Sé que todo el mundo tiene muchas ganas de ir a tomar un café, pero uno de los objetivos más importantes de este congreso es crear sinergias, hablar con gente con la que normalmente no tenemos oportunidad de hablar. Pero ¿qué pasa? Que normalmente en el café tendemos a hablar siempre con quien ya conocemos o con las personas que son de nuestro sector. Nos cuesta mucho pues, acercarnos a otras personas o establecer pues, nuevas relaciones. Entonces vamos a intentar hacer algo diferente. Os voy a contar la mecánica. No obligamos a nadie, ¿eh? Quien no quiera se puede escaquear tranquilamente, no le vamos a obligar. Hay una serie de mesas en el centro que tienen unas pegatinas de dos colores. Hay pegatinas azules y pegatinas verdes. Hay por aquí gente detrás de la columna que no me ve. Las pegatinas azules son para las personas que vienen de empresas, digamos, tradicionales, empresas, digamos, pongámoslas así. Y las pegatinas verdes son para entidades sin ánimo de lucro, administraciones públicas, empresas de la economía social y puede ser asociaciones, bueno, todo lo que no sea empresas. Pues sí, personas individuales, todo lo que no caiga en las empresas tradicionales. Entonces, vais a ir al café, os vais a servir vuestro café y os vais a dirigir a una de las mesas a uno de los puntos que os representa, ¿vale? Pues si yo soy de una empresa tradicional, pues buscaré el puntito que me representa, azules, ¿vale? ¿Sí? Porque no sé cómo llamarla, ¿qué prefieres? Pero es que no sé cómo puedo definirlo mejor. Empresa. Una empresa. Porque luego hablamos de empresas de economía social. Bueno, pues ponte en el punto que quieras, no pasa nada. Hay cierta flexibilidad en esto, ¿eh? No vamos a ir ahí persiguiendo a nadie. Se puede poner donde quiera. Sí. Entonces, cogéis vuestro café y os vais. Y entonces, con quien caigáis, os ponéis a hablar. Y cuando oigáis el pito, que tengo que lo he comprado hoy, os tenéis que cambiar de mesa, ¿vale? Intentando no repetir compañeros. Claro, intentando que al menos no haya dos personas. ¿Sí? ¿Me habéis entendido? ¿Me he explicado? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, cuestión? ¿No? Venga. Luis, no sé si estás, pero bueno, no vas a poder participar en la dinámica del café. Muy bien.